Un cordial saludo a todo el pueblo salvadoreño, sin distinción alguna de raza. Inmersos en las proximidades del Día de la Raza, 12 de octubre, encontramos posiciones totalmente dispares. Unos lo celebran, otros lo critican. No podemos negar que existen méritos en ambas posiciones, ya que si bien la conquista fue despiadada, aún así nos dio los elementos culturales y genéticos que complementan nuestra existencia. Sin la llegada de los españoles y su impronta genética, definitivamente los salvadoreños no existiéramos. Hubieran otros, mejores, iguales o peores, en un análisis simplista de las posibilidades matemáticas, pero independientemente de todo no fuéramos los mismos. Perderíamos prácticamente toda identidad. Incluso aquellos sin genética española alguna, ni siquiera una mínima gota, tampoco existirían, porque la conquista fue tan violenta que impactó sobre todas las actividades futuras y por consiguiente la vida de los genes, todo lo que somos estructural y fundamentalmente hablando y su combinación matemática sumamente aleatoria y diversa cambió de tajo. Los seres humanos que nacieron son los que definitivamente tuvieron que nacer y son definitivamente todos, sin excepción, diferentes a los que hubieran nacido, sin la conquista, con mezcla genética o incluso sin ella. No podemos venir ahora a criticar destructivamente un proceso a quien le debemos haber nacido, mucho menos hacerlo en el idioma del conquistador, un idioma que nos une en esta nuestra América, Indoamérica, pero también hispanoamericana. En el momento actual de conflictos mundiales, donde los poderes tácticos y fácticos y financieros fomentan un choque de civilizaciones, tenemos que ponderar y anteponer una alianza de civilizaciones. Eso definitivamente falló en la conquista. Un diálogo fecundo entre civilizaciones, un contacto benevolente entre culturas. Pero si este es el procedimiento que debemos fomentar en el presente, el pasado ya trazado, no nos queda más remedio que corregir y restaurar. Y eso es no solo nuestro deseo, sino que también nuestro accionar. Darle también la justa medida a la civilización precolombina, que no fue comprendida y por eso en gran medida fue pisoteada. El desconocimiento, del contrario, es la causa primera de la intolerancia. Debemos redescubrir la sabiduría de nuestros pueblos originarios, su cultura, sus tradiciones, sus idiomas, su teología, sus conocimientos, astronomía, arquitectura, medicina, astrología, cerámica, literatura, artesanía, tejeduría, construcción, ecología, arte, etcétera, para aquilatar la otra parte relegada incorrectamente buscando el equilibrio. Esto es justo y necesario. Ante la destrucción masiva de su cultura, muchos pueblos indígenas ocultaron sus conocimientos. Así se salvaron el calendario maya y el calendario azteca, entre otros, y la numeración vigesimal maya de amplia sabiduría y que aparecieron posteriormente cuando la furia destructiva de la conquista ya se había aplacado y se escarbaban templos indígenas para construir en sus antiguos templos religiosos. Orientados geográficamente de acuerdo a sus rituales, los nuevos templos de la nueva religión no tenían orientación geográfica alguna. La restauración del saber perdido, en su mayoría escondido, es un deber ineludible que necesitamos implementar. No ganamos nada en criticar la parte de nuestra identidad que responde genéticamente al conquistador, sino que en rebuscar y restaurar la parte indígena que también nos corresponde, hoy relegada injustamente e incluso ridiculizada hasta por aquellos que también comparten su presencia, aunque ésta se encuentre realmente o solo deseada en menor proporción. Tenemos que fortificar nuestra autoestima y eliminar los estereotipos prefabricados y fomentados incluso en nuestros libros de texto, de lo indígena como inculto y atrasado. Hemos relegado a grandes pueblos al abandono y a la marginación y hemos contaminado la historia ocultando sus logros. A nivel nacional, el Islam en especial y el Consejo de Religiones por la Paz, capítulo El Salvador, integrado por las religiones católicas, episcopal anglicana, luterana, reformada calvinista, cristiana Emmanuel, bautista Emmanuel, Bahá'í, religiones originarias, budista, judía y musulmana, y abierto a otras comunidades religiosas que deseen ingresar, está enfrascado en ese derrotero
como uno de sus fines inmediatos la dignificación de los pueblos originarios, tanto de las comunidades indígenas actuales como del elemento presente en la salvadoreñidad. En el ambiente internacional, las condiciones han sido positivas. Desde el 13 de septiembre del 2007, hace 4 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, pese a la oposición mundial de solo 4 países desarrollados: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La declaración fue aprobada por 143 votos a favor, 4 en contra, 11 abstenciones y 34 ausentes del total de 192 países miembros. Los países críticos al acuerdo señalaron que daba poderes legales y de propiedad excesiva a los pueblos indígenas, aunque la declaración no es jurídicamente vinculante. El documento, que estuvo bajo negociación por 20 años, dice que los indígenas, estimados en 370 millones de personas en el mundo, 80 millones de ellos en América, tienen derecho a la autodeterminación. Uno de los artículos más controversiales dice que los pueblos indígenas tienen el derecho a tierras, territorios y recursos que han sido suyos tradicionalmente, y también a recursos y tierras que hayan comprado, usado o adquirido. Un paso inicial para la eliminación del racismo y la injusticia. Esto, sin embargo, no debe dar lugar a nuevos enfrentamientos. Las reivindicaciones indígenas tienen que basarse en la restauración de sus tradiciones, la dignificación de su herencia cultural, la atención adecuada a sus necesidades básicas y el desarrollo de la educación y el conocimiento dentro de un clima de paz, concordia, amor y justicia. Que este 12 de octubre sea no solo la fecha del descubrimiento y de la conquista, sino también el inicio de la restauración de las culturas originarias de nuestro continente. Ojalá. Al aclarar conceptos, podemos afirmar que el 12 de octubre se conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón, bajo los auspicios de la corona española y bajo la preeminencia del Reino de Castilla, llegó a las costas de la isla Guananí, hoy San Salvador en el Caribe, empezando un proceso firme de colonización y conquista europea. Este año 2011 se celebrará el 519 aniversario del inicio de ese proceso. A ello vale hacer las siguientes aclaraciones. Primero, el 12 de octubre de 1492 no se reveló la existencia de un nuevo continente que posteriormente fue llamado América, en honor a Américo Vespucio, navegante florentino, que fue el primero en reconocer que se había descubierto un nuevo mundo. Cristóbal Colón siempre creyó que había encontrado una nueva ruta hacia la India. Por eso inicialmente esas tierras fueron llamadas las Indias y sus habitantes los indios. Segundo, Colón no fue tampoco el descubridor del continente. Este privilegio lo tiene el indio americano, que fue el primero que la pobló y desarrolló en ella sus culturas y asentamientos. Ni siquiera fue el primer europeo, ya que los vikingos vinieron primero que llegaron al norte de América. Antes de ellos, de los vikingos, llegaron los fenicios que arribaron a Sudamérica, especialmente Brasil. Y hay pruebas de que los árabes en la Edad Media, desde el siglo VIII y en los siglos posteriores, tuvieron contactos, siendo el más documentado el Viejo de Almasudi en el siglo X. De ello se deriva la leyenda de Topilzin, Quetzalcóatl y otras similares de los pueblos indígenas americanos. Los pueblos indígenas todavía están esperando del Oriente el cumplimiento de la promesa de un contacto benevolente que les dé apoyo y unidad para salir de los problemas que le fueron impuestos después de la conquista. Tercero, sin embargo, Colón dio inicio al primer proceso continuo de descubrimiento, conquista y colonización, que produjo una transculturización europea, ya que no se puede hablar de intercambio cultural o encuentro entre dos mundos, pero que a pesar de todos los excesos produjo una raza mestiza, introdujo una nueva religión y dio un nuevo idioma, la lengua castellana. Esto último es fundamental, ya que en nuestra América las Indias, hoy fragmentadas en pequeñas naciones, se encuentran ligadas por una admirable fuerza, el mismo idioma. Es justo que un mayor número de palabras de las lenguas de los pueblos originarios se incorporen a nuestro idioma, ampliándolo y extendiéndolo. 4.
el rótulo Fiesta de la Raza o Día de la Raza para conmemorar el 12 de octubre fue acuñado por la Asociación Iberoamericana de Madrid por inspiración de su presidente, el exalcalde de Madrid y exministro Faustino Rodríguez Sampedro, celebrándose por primera vez en España el 12 de octubre de 1913 y posteriormente uno a uno en los países hispanoamericanos. En Argentina fue instituido primero en 1917. En Estados Unidos e Italia se celebraba dicho día con anterioridad con el nombre de Día de Colón. Quinto, existió desde un principio la tendencia a denominarlo Fiesta o Día de la Raza Española, naturalmente en España, y posteriormente Día de la Hispanidad, que alcanzó incluso reconocimiento en la época del franquismo hasta 1958. En 1981, tras la restauración del reinado en España y en vigor de la Constitución Española de 1978, el Real Decreto 3217, publicado en el primer Boletín Oficial del Estado del año 1982, referendó el 12 de octubre cambiando la Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad. Sexto, nosotros, sin embargo, como hispanoamericanos, continuamos llamándolo Día de la Raza, considerado que lo español o hispano, si bien un factor esencial en la nueva raza latina, no es el único. Las naciones americanas deben considerar su propia identidad y comprender que somos plurales en lo cultural, lo étnico y lo racial. En la sangre de todos los salvadoreños inquietan fermentos hereditarios raciales diversos que nos dan nuestra propia identidad. Séptimo, nuestro pueblo es producto del mestizaje, básicamente español, mezclado con los pueblos originarios, principalmente maya, náhuatl, pipil y lenca, de lo cual nos debemos también sentir orgullosos, manteniendo en alto nuestra autoestima. Debemos dignificar toda nuestra impronta genética, no solo una parte de ella. Fuera de ello, en el caso de los españoles, debemos incluir un fuerte elemento racial árabe y judío, producto de la presencia árabe en España de casi 8 siglos. Además, en tiempo del añil vinieron los mulatos y los negros, y también hubo nueva inmigración española conjuntamente con la de otros pueblos, sobre todo europeos, chinos y árabes. Fuera de ello, el mayor mestizaje es mejor que las razas más puras, debido a su mayor diversidad de los genes. 8. El Día de la Raza nos refleja el crisol de la mezcla de razas y costumbres, pero también nos enseña el pasado y en alguna forma nuestro presente. En cuanto a nuestro futuro, tenemos que trabajar tesoneramente para lograr un mejor destino. 9. Si el 12 de octubre fue el inicio de la colonización y conquista, que sea como sea, fue la base del país que poseemos y la raza diversa que lo habita, tenemos que pensar como José Martí, que decía que el primer trabajo del ser humano es reconquistarse. Tenemos que reconquistar a la patria, detener su deterioro y guiarla por nobles derroteros. 10. El Salvador está predestinado entre las naciones. Somos el centro geográfico de América. No podemos ser mediocres. Sin embargo, todo mantiene una dualidad y de esa forma podemos ser o lo mejor o lo peor. Hemos sido mal guiados y hemos desarrollado generalmente nuestra parte negativa, descollando, eso sí, aunque en situaciones no muy aplaudibles. Tenemos que enderezar nuestro rumbo y dirigirnos hacia nobles derroteros. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser salvadoreños, no importa la condición social que tenemos, la religión que profesemos o la mezcla racial que poseamos. Somos todos salvadoreños. Que este 12 de octubre de 2011 celebremos con orgullo no solo el Día de la Raza, sino el de nuestra raza, el Día de la Salvadoreñidad. Saludemos todos a nuestra patria al unísono, orgullosos de hijos suyos podernos llamar. Muchas gracias.